porque el humanismo no importa, lo importante es la gente. Entonces nosotros de alguna manera tenemos que llamar esa acción que va hacia las demás personas. Uno lo llama programador porque programa la televisión y se lo dice la gente. Humanistas porque tenemos una serie de ideas que la gente irá tomando en sus manos si le sirve. Si no le sirve, no la toma en sus manos y no. Muy buenos días para todos. Buenos días. Bueno, bienvenidos al retiro en el ambiente que se proyecta ser el Parque de Estudio y Reflexión en Silvania, que seguramente ahorita ya nos va a explicar Ariel de qué se trata todo el tema del Parque de Estudio y Reflexión. Y la idea del retiro pues tiene una connotación un poco más como ilustrativa, también de conocimiento, de eso que pues hemos hablado de humanismo, pero todavía nos queda como a nivel personal profundizar de qué se trata el tema del humanismo. Entonces, el humanismo, y existe el humanismo cristiano, el humanismo religioso, el humanismo social, en fin. Sin embargo, pues existe una corriente que es el nuevo humanismo que trae principios del humanismo histórico y que tiene una profundidad ahora, actual, con el tema del movimiento humanista y el nuevo humanismo, y eso es lo que estamos tratando de promover y proyectar ya aquí y en todas las partes donde tengamos la posibilidad de darle ese alcance. Porque si algo tiene misión el movimiento humanista es el desarrollo personal, o sea, cada individuo en su propio desarrollo interno y la transformación social. Entonces tenemos como misión transformarlo todo. Vamos a ver si por aquí empezamos. Gracias. Llegó a ese lugar tenía ciertas características geográficas. Las características geográficas de ese lugar era que corría un río con mucha fuerza y muy frío, el río Tupungato, se llama este río. Entonces este amigo, que hoy, paréntesis, también vamos a celebrar, hacer un pequeño homenaje, murió hace 3 años. Entonces este hombre vivía en Mendoza y se le conocía y comenzó a ser muy famoso porque decía muchas cosas, y un día decidió alejarse y se fue para ese lugar. Armó una casita con unas piedritas, una ventanita pequeña y una puerta, y ahí duró viviendo año y medio. Entonces comenzó a despertar la curiosidad de la gente. Empezó a despertar la curiosidad de la gente porque era un tipo muy buena gente. Entonces estaba rodeado de obreros tabacaleros, obreros ferroviarios. En Argentina se usa mucho el tren, entonces hay mucho obrero ferroviario. Y era muy buena gente, hablaba con la gente, compartía, lo llamaban para pedir consejos, qué sé yo. Hasta que llegó el run a Buenos Aires, a la Universidad de Ciencias Políticas y de Filosofía, Psicología, Antropología. Entonces nos da una comisión y se fueron para allá y dijeron, no, mira, me encantaría que nos contaras eso que tú piensas, eso que estás haciendo en ese lugar. Entonces le dijimos, sí, por supuesto. Entonces estos amigos se fueron, pero pasaba que en esa época estaba la dictadura militar de Onganía. No se podían reunir 2 personas porque había problemas. Entonces fueron a la universidad a ver si un auditorio para que hablara asilo y les dijeron, vaya, háblele a las piedras. Y eso pasa. Bueno, no fue propiamente que se hablara a las piedras, sino que un día, 4 de mayo de 1969, llegaron a este lugar unas 200 personas, estudiantes de arquitectura, antropología, psicología, filosofía, qué sé yo. Habían entre esos 200 unos amigos que venían de Asia. Hasta cómo se extendería lo del pensamiento, decido que vinieron pocas personitas de Europa, de Asia, de América, pero había gente, curiosamente, qué raro eso, ¿no? De los 5 continentes. Hay una violencia psicológica, hay una violencia moral, una violencia sexual arraigada en todas las latitudes del planeta.
siguió la arenga. Entonces decía, bueno, uno de los grandes problemas que tenemos nosotros los seres humanos, claro, tenemos un cuerpito, y los más grandes problemas que tenemos que afrontar los seres humanos en esta naturaleza tan extraordinaria, pero hemos sido lanzados a este mundo con mucha fragilidad. Somos muy frágiles por la misma composición. El ser humano físicamente no está. Entonces está el dolor físico. Claro, hemos tenido registros claros de dolor físico, de una rodilla en la cabeza, y todo eso retrocede frente al avance de la sociedad y de la ciencia. Retrocede el dolor físico. Pero el sufrimiento mental, que es estrictamente de tu mente. Sería fantástico que uno llegara con una tristeza enorme, una frustración muy grande a la droguería, dame una pepa para la frustración y fin, me pasó, ¿no? Con el desarrollo de la ciencia, el sufrimiento mental no retrocede. Hay que hacer un esfuerzo para desarrollarse uno como ser humano, para comprender y superar el sufrimiento mental. El sufrimiento está muy emparentado con la violencia, está muy emparentado con el deseo. Sufres porque tienes temor de perder lo que tienes, pero no solamente sufres por temor a perder lo que tienes, sino lo que hayas perdido, o lo que esperas alcanzar, o porque sientes temor en general. Pero también hay sufrimiento por la soledad, por enfermedad, por la soledad, por la enfermedad, por la vejez y por la muerte. Que hay los grandes enemigos del ser humano. Y desde luego que en el desarrollo de nuestro proceso histórico, en las diferentes edades del ser humano, se han hecho avances muy grandes, muy relacionados con el dolor físico. Fíjense ustedes que por allá por 1500 se moría media población europea de estos monstruos tipo ya porque no había vitaminas. Eso ya no pasa. Entonces el ser humano ha venido avanzando tanto en relación al dolor físico, pero no ha avanzado tanto como en el desarrollo del sufrimiento mental. Entonces, en base a esa arenga, en base a lo que se dijo esa vez, nuestro amigo ya había escrito antes de dar la arenga un libro que se llama La mirada interna. Como que hay otros ojos que ven otras realidades. Cierro los ojos y ¿con qué ves lo que no ves con tus ojos? Qué lindo es. El ser humano tiene un psiquismo, una composición tan fantástica que tú cierras los ojos y ves muchas cosas, es más, ves lo que quieres. Y es fantástico. Y todo eso fue lo que nos hizo dudar de que el sufrimiento no era tan natural y que el sufrimiento se puede superar. Es más, fuimos muy atrevidos y fuimos más allá. Y también nos dimos cuenta que la muerte no existe, por ejemplo. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, a partir de ahí, muchos de nosotros nos dispersamos, fuimos amenazados por el gobierno de turno, mataron varios de los nuestros, muchos salieron para el exilio, unos salieron para Europa, otros para Estados Unidos, y entonces esta forma y este pensamiento, esta corriente de opinión, se fue extendiendo por todas partes del mundo, en diferentes lugares, en diferentes tiempos y de diferentes maneras. Porque consideramos que el ser humano en su gran complejidad no se puede definir la acción humana solamente en un campo, este es un movimiento político. No, es tan compleja la estructuración del ser humano que dijimos, bueno, entonces comenzamos a formar algo que llamamos organismos. La Comunidad para el Desarrollo Humano, el Centro Mundial de Estudios Humanistas, el Partido Humanista, Convergencia Cultural y Mundo Sin Guerra. Y durante 40 años
nos expresamos en el mundo, igualmente de diferentes maneras y diferentes tiempos, y aún hoy seguimos y seguiremos con esto del humanismo. Se han hecho unas conexiones muy extraordinarias de tal manera que toda esa agua que cae de la montaña está purificando y va saliendo por el agua que tomas del grifo, igualmente por la fuente. La fuente no se ha secado todavía con esa. Bueno, entonces esa fuente está inspirada en la forma pura de la cultura hindú, que es el Yoni-Linga, Shiva-Linga, que representa la fusión de los dos géneros, masculino y femenino. Entonces tiene una forma muy sencilla, es un fálico se llama, ¿no? Como fálico, como la forma del pene del ser humano, y rodeado de un círculo que es como esa unión del sexo que tiene género masculino y femenino. Tiene su significado. Y esos todos los signos, símbolos que tenemos. Y el monolito. Entonces ahorita dentro de un rato ustedes van a reír un poco, qué sé yo, van a decir, pero qué cosa tan rara ya. Entonces resulta que se nos ocurrió, somos tan locos, tenemos un cilindro de aluminio inoxidable. Cilindro ahí. Sí, pero ¿qué es esto? Un cilindro. Rarísimo. Entonces pasa con ese monolito que también está en todos los parques. Según los antiguos, esos se llamaban minaretes. Y según ellos, esos monolitos ordenan el tiempo y el espacio. Vaya a saber qué es eso, yo todavía no lo sé. Es una conexión entre lo terrenal y lo divino, el monolito este. Está en todos los parques y que al final de nuestro retiro vamos a hacer la inauguración de ese monolito. Igual hay una sala multiuso donde la gente libremente, allá ni le pagan nada, entra. Hay computers, todos los aparatos para que la gente estudie, no tiene ningún cobro. Y siempre los parques están abiertos para cualquier persona. No hay que pagar para entrar al parque. Y entonces hoy por hoy tenemos 60 parques en el mundo. Parques tenemos en el mundo. Tenemos en Europa, tenemos en Asia, tenemos en América Central, tenemos en América del Sur, tenemos en América del Norte, tenemos arriba por Europa, 60 parques. Entonces la situación actual de este nuevo humanismo universalista como expresión de un lugar físico, que es un lugar de referencia, están esos 60 parques. Y vamos a seguir avanzando con los parques. Entonces mi amigo siempre ha sido muy consecuente con esto del humanismo, me parece, y decidió hacer un parque que es este. Es el segundo parque en Colombia. El tercer parque porque hay colibrí en Guanacaste, está el parque de la Unión por Choachí, y está el parque de Silvania acá en España. Entonces eso es más o menos un recuento general. Recuerde el mejor momento de su vida, el momento más feliz de su vida. El mejor momento de mi vida trato de traerlo. ¿Cuál fue el momento en que experimenté una felicidad muy grande y me sentía muy bien? El más importante.
recuerde ahora el peor momento de su vida, ese momento tan crítico, tan triste, tan amargo, ese momento que nunca más quisiera que se volviera a repetir, ese momento tan cruel que viví hace algún tiempo atrás. Fin de la experiencia. Observe cómo en el primer caso su futuro estaba abierto. En ese momento de mucha felicidad había mucho futuro. Estaba abierto el futuro. Y usted podía planificar y hacer cosas. Usted tenía fe en sí mismo y en otros. En ese primer caso, mucha felicidad, la raquera, qué chévere, bacanísimo. Había fe, ¿no? Una esperanza, qué sé yo. En el segundo caso, su fe en usted mismo o en otros se quebró y se cerró el futuro. No había fe, no había futuro. Todo era malo para adelante. A diferencia de la primera experiencia cuando había mucha alegría y felicidad. Es evidente que usted debe recobrar fe en sí mismo, en otros y en el futuro. La fe es una característica fundamental de la conciencia. La fe es una energía afectiva de gran calidad. Y si logramos fe en nosotros mismos, porque es un problema que hoy en día uno no cree en uno. Claro, uno le pregunta a alguien, ¿ustedes sentís? Sí, claro. Pero pasa eso, no es por ser catastrófico, sino con criterio de realidad. Es uno de los grandes problemas. Por ahí en alguno de esos cursos de autoayuda y todo hablan de la autoestima. Traigamos ese término para acá, sí pasa eso. Como que nos han herido atrás, aún nos siguen hiriendo. Entonces, estamos en esa guerra con nosotros mismos, donde no creemos en nosotros, donde no tenemos fe en nosotros. Y eso es uno de los grandes problemas de cada ser humano. Entonces ahí les largo, como dicen por ahí, esa pequeña experiencia, como de reflexión, para que en algún momento reflexione sobre ustedes mismos sobre ese tema.